Informativo Mira TV. Imaginemos por un momento estar en una reunión entre amigos, familiares. Bueno, la fiesta está chévere, pero de repente se escucha un grito. Llegaron los tequeños. Eso es una expresión emblemática en las fiestas de los venezolanos. Pero ¿sabemos de dónde viene esta expresión? ¿Cómo se gesta esta tradición culinaria que forma parte de la cultura de nuestros pueblos venezolanos? ¿Cuál fue el lugar, el epicentro, la familia y la circunstancia que llevó a este bocadillo espectacular a formar parte de las tradiciones ahora no solo de Venezuela, sino del mundo, en las fiestas y reuniones, que le da ese calor de algo cálido, de algo valioso, recién hecho para compartir con los amigos y en las reuniones? Eso es algo que está definitivamente, incluso diría yo, que hasta en la genética de este pueblo venezolano. Para conversar acerca de este tema y en el marco del aniversario de la elevación parroquial de la ciudad de Los Teques, 21 de octubre, vamos a contar nada más y nada menos que con el profesor Manuel Almeida Rodríguez. Él es cronista oficial del municipio bolivariano de Guaycaipuro, además un destacado investigador en la historia regional con más de 25 años de experiencia. Manuel, bueno, ha dedicado su vida a desentrañar los misterios que rodean no solo al tequeño, sino a la cultura venezolana en su conjunto. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esta receta a lo largo de este tiempo? ¿Qué significa en lo profundo de nuestro sentir como pueblo? Durante esta conversación, Manuel compartirá su conocimiento y reflexiones sobre la gastronomía y la identidad cultural venezolana desde la perspectiva del tequeño, que por cierto cumple un año de haberse ganado nada más y nada menos que un récord Guinness. Eso, bueno, definitivamente institucionaliza a la ciudad de Los Teques como la dueña de la génesis de un alimento, de un bocadillo que ya es del mundo, pero que nosotros pues se lo regalamos al mundo, los que nos sentimos de Los Teques. Y precisamente este cronista nuestro, nacido en el Hospital Policlínico, que ya no existe, ahora es creo que una sede de la UTANCA, la Universidad UTANCA, bueno, pero allí muchos pequeños nacieron en ese policlínico, él es uno. Bienvenido, y esto es quizás una reflexión nostálgica, porque todos los 21 recordamos ese vetusto pueblo, las fotos esas en blanco y negro, y la expresión del poeta Aranguren, que decía que Los Teques es un palacio donde baja la neblina, parece que son cortinas colgadas en el espacio. Ese clima ideal definitivamente marcó a toda esta población. Muchísimas gracias por estar aquí, querido cronista. Muchísimas gracias a ti y a toda, y a toda la gente que está acompañándonos en este momento y a todo tu equipo de trabajo. Gracias por la oportunidad y por compartir este momento. Bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco desde tu perspectiva de cronista, ¿qué significa el bocadillo el tequeño? Y sobre todo que estamos cumpliendo un año que fue todo un evento, ¿no? Sí. De lograr el récord Guinness. El récord Guinness fue un reto que se puso el alcalde, ciertamente, además, buscando reivindicar en el marco de... Tú sabes que todos estos elementos que componen nuestra identidad, no solamente la identidad local, en este caso la del tequeño, sino la identidad que compone la nación venezolana, son muy importantes para la construcción de la ciudadanía y sobre todo de los procesos culturales. Entonces, el tequeño es parte de eso y en un momento determinado algunas personas vinculadas a la farándula decidieron que era de ellos, ¿no? Y lo empezaron a ubicar en otro lado. Ya venía tiempo trabajándose en la propuesta del récord Guinness. Sin embargo, por diversas circunstancias, se adelanta esta influencer y empieza a hacer una cosa con tequeños en las redes sociales, ¿no? Diciendo, este es típico de mi tierra. Entonces, no, pero es que eso no es típico de tu tierra, eso es típico de mi tierra, el tequeño de Los Teques. Y junto a eso ha pasado con otras cosas que intentan apropiarse, ¿no? Entonces yo creo que lo importante o lo fundamental de esto
es que más que una pieza gastronómica, es una muestra de nuestra cultura y de nuestra identidad. Así como lo es otras piezas en otros espacios. Y como tal, tenemos que sentirnos orgullosos de defenderla y de sentirla, y que cuando vaya a otras partes del mundo, decir con entusiasmo, el tequeño es de los teques. Y sabes, Manuel, que te comento esto, a ver tu opinión, que me parece que es algo muy sencillo, el tequeño, es algo muy fácil, muy simple. No solamente de hacer, que tiene su secreto y su receta y sus variantes, pero también es muy fácil de compartir. Sí. Es decir, no es que una persona se tiene que sentar a comerse el plato típico, un pabellón criollo, sino que se puede compartir muy fácilmente. Yo creo que esa característica es muy bonita, ¿no? Muy generosa. Y tienes toda la razón, y además es fundamental para que el tequeño se haya convertido en lo que se convirtió. Porque en este momento nosotros lo vemos muy sencillo, pero en el momento en el que nace, que es en los años 30, no era tan sencillo, sobre todo porque no era parte de la dinámica culinaria del momento. No estamos tan arraigados con la cultura del trigo, a pesar de que en Venezuela se había producido trigo en menor cantidad. Aquí llegó a haber una pequeña siembra de trigo, pero la producción de trigo no era, digamos, como cotidiana hasta ese momento. Cuando comienza a popularizarse aquí en esta región a través del tequeño y a través de una conjunción de elementos que son importantes. Uno es, bueno, el trabajo creador culinario de las hermanas Báez, específicamente de la tía José. Y estamos Josefina hablando de los Báez. años 30, épocas Sí. de ferrocarril, de transportes, quizás atracción de sangre, había como otra dinámica, ¿no? Y justamente, ¿qué pasa? En el momento en que nace, se empezó a ser muy conocido en las fiestas, y los pasapalitos de las hermanas Báez eran muy conocidos. Porque ellas tenían una fábrica de pasapalos, ¿era? No O existía ellas como tal. colaboraban en la fiesta, eran Sí, cada quien traía la algo. gente iba, era una fiesta, era una casa muy concurrida Ok. socialmente, era una familia conocida, era una familia hospitalaria, y cada vez que llegaba recibían a la gente, y esto se hizo muy fácil, además, porque después que lo descubres, entonces se hace muy sencilla la fabricación. Ahora, el asunto es que comienza a hacerse fácil, y los teques, en un momento determinado, comenzó a pasar una situación bastante complicada. Porque recordemos que la economía de acá dependía de la producción del café. Y el café en ese tiempo estaba muy fluctuante en cuanto a vista de la producción. La gente no estaba produciendo, no había ingreso. Entonces la gente empieza a comercializar estos daditos de queso a través de las vías del ferrocarril, del gran ferrocarril de Venezuela que pasaba por los teques. Porque recordemos que eso que hoy llamamos el tren del encanto es una muy pequeña parte de un tren que iba de Caracas hasta Valencia. Y todas las estaciones eran abordadas por la gente de los teques que llegaba con estos pasapalos. Con los tequeños. Y entonces cuando convocaban, ¿Tenían esperaban, un nombre antes de ser tequeño? No, se llamaban tequeños además porque esperaban a la gente de los teques. Ok, se referían a las personas, ¿no? Al gentilicio de los ¿Qué teques. tal? O sea, cuando llegaban con el pasapalo o con esta pieza que era para comer, era muy fácil de comer, de comprar, de degustar. Es como comprarte hoy una bolsa de churros, por ejemplo. Es muy sencillo y muy sabroso. Y además si lo untas con cierto tipo con papelón, por ejemplo, que nosotros somos muy dados a esta mezcla del dulce con el salado, entonces bueno, se hizo famoso. Y entonces a partir de ahí la gente convocaba en las estaciones: ¿dónde estarán los tequeños? Llegaron los tequeños, llegó la gente de los tequeños, somos nosotros. De modo que el nombre del tequeño viene por el gentilicio de la gente que nos convocaba a nosotros. Entonces es interesante verlo. Y además, para los que lo duden, y eso está en la muestra en el libro El Tequeño de los Teques, se hizo una investigación en toda la literatura culinaria venezolana
empezando desde 1883 con El agricultor venezolano, que es el primer libro de gastronomía, por lo menos de alguna manera expresado de esa manera. Luego con el trabajo de Tulio Febres Cordero, luego con los trabajos de la tía Casilda y la tía María, que eran personajes de televisión, más las revistas Caracas Bakery, que empezó a producirse en el año 20. Se hizo digamos, como una investigación, y en todas, en la primera que aparece publicada, que es en el 41, aparece el tequeño como oriundo de la ciudad de Los Teques, y en homenaje a nuestro gentilicio. Que es muy bonito que recuerdes este aspecto, porque casualmente hace un año, en el marco de el evento, que fue toda una parafernalia en las ciudades, hicieron una freidora gigante y un gentío participante, y no sé cuántos kilos de harina y queso, pero fue súper bonita la actividad. Y además muy importante por el resultado, que lograron el objetivo de obtener el récord Guinness. También en ese momento tuve la oportunidad, por cierto, de estar allí. Bautizaron un libro que quedará para la historia, y bueno, sabemos que creo que está en plataformas digitales también, acerca de la historia del tequeño. Me pareció un dato muy bonito y tuve la oportunidad de revisarlo, y es lo que comenta nuestro invitado, nuestro cronista de la ciudad, que ellos hacen una historia desde escudriñando desde los ingredientes, los materiales, la historia, y donde, digamos, se veía reflejado en años, en otra hora, este bocadillo como parte de la identidad del pueblo de Los Teques. Correcto, es correcto. Sí, y además es interesante verlo desde esa perspectiva. Nosotros a veces, cuando tenemos algo al frente y lo tenemos como cotidiano, no le prestamos la atención necesaria. Pero si tú te das cuenta, por ejemplo, de cuáles son las manifestaciones culinarias, vete ahorita que hay mucha gente en España y de repente buscan una pieza conocida, no te digo la paella, no te digo otras cosas, porque esos son, digamos, como conjunciones bien particulares desde el punto de vista cultural. Pero por ejemplo las migas. Que aquí hay cosas que hablan de las migas. Las migas son migas de pan, aderezadas, aliñadas, endulzadas, dependiendo. Pero son migas de pan. Y son un producto de la posguerra. Eso que hoy es un símbolo de la identidad zaragozana y de esa zona de También España. recuerda el hambre, el sufrimiento y el dolor que pasaron las personas que tuvieron que vivir una guerra. Exacto. Pero nace en esa época. Y la escasez, obvio. Exacto. Es la escasez, es la expresión de diversas cosas que en un momento determinado te producen una pieza culinaria muy querida que la gente la defiende. Entonces ahí el asunto está en que nosotros defendemos, cómo nosotros defendemos esta manifestación. Me gustaría, querido cronista, que en la próxima parte nos comente cómo se relaciona el tequeño en sí con la identidad de los teques en este momento, tomando en consideración no solamente esa historia que está reflejada en su libro, excelente literatura, sino que también con los hechos que hemos vivido en los últimos tiempos, inclusive este mismo año, con relación a que ya tiene un récord Guinness el tequeño, etcétera, etcétera. Y el tema de la elevación parroquial de Los Teques, porque también sabemos, y usted me puede corregir en la próxima parte, que Los Teques no tiene como una fecha de fundación en sí la ciudad, sino que se conmemora la fecha de haber sido elevada a parroquia por parte de la Iglesia Católica. Esto obviamente es una visión de una iglesia, pero hay otras visiones, ¿no? Me imagino. Sí. Me gustaría que usted me contextualice todo este tema que es tan interesante, y sobre todo que este programa y esta conversación pueda quedar inclusive como un documento para que las personas en algunos años puedan entender un poquito cómo se dio este proceso cultural en la ciudad de Los Teques, en la próxima parte. Informativo Mira TV. El tequeño, historia y sabores que definen la identidad de un pueblo. Un pueblo que está cumpliendo aniversario de ser elevado como parroquia eclesiástica, y que vamos a conversar y a entender un poquito estos procesos históricos a través de una conversación súper enriquecedora con Manuel Almeida Rodríguez, cronista oficial del municipio Guaycaipuro e investigador, pues no solamente de nuestras tierras, sino en líneas generales de esa identidad venezolana. Bueno, profesor,
me gustaría que usted nos haga este análisis relacionado que quizás digamos, bueno, que tiene que ver la celebración parroquial con un tequeño. Bueno, creo que mucho. Mucho, sí, mucho. Sí. Fíjate, ciertamente el 21 de octubre es el aniversario de los Teques como parroquia eclesiástica. Eso viene a partir de un plan de reacomodo de la Iglesia Católica que comienza el obispo Mariano Martí en el 70 cuando asume y en el 72 cuando hace el primer recorrido. 5 años después, o sea, él hace el primer recorrido en el 72 e instruye la necesidad de crear una parroquia eclesiástica porque la zona de acá se entendía con Macarao y con San Diego, que ya existían. Y entonces la gente tenía que acercarse hasta allá para atender todas las necesidades parroquiales, que recordemos que no es solamente un asunto de la fe, sino también es un asunto demográfico, porque a través de la iglesia se llevaba el registro de los matrimonios, de los nacimientos, de las defunciones, todo eso estaba registrado a través de la iglesia. Entonces era como una instancia administrativa necesaria. Pero no podemos hablar específicamente del nacimiento de los Teques, porque ya los Teques era una zona de mucho tránsito. De hecho, cuando llega el obispo Mariano Martí, llega a una zona, se instala en una región que estaba poblada y donde había una capilla. Y él hace había un pueblo. Claro, habían varios dispersos en la zona. A donde él llega, que era donde estaba más poblado, era en la zona del Corozal, que se encuentra después entre los Alpes y Carrizal. Sí, en esa zona por la montaña, por esa parte. Allí se encuentra esa zona, allí está el centro poblado, 45 familias aproximadamente, y estaba una capilla. Ahí en la misa, se queda allí, estudia la situación y manda oficios para que comiencen las gestiones de la creación de la parroquia. Se crea la parroquia y el primero que viene es Manuel Antonio Fernández Feo, que viene de Macarao. Macarao era una parroquia pujante, recordemos que no es solamente, además, por cierto, no es solamente un tema demográfico, también es un tema económico. Es decir, mientras más gente, mientras más producción, hay más manejo más necesidades para la iglesia, más necesidades para el mantenimiento de los espacios, y requiere una iglesia más grande, requiere unos espacios más grandes. Un poco eso es lo que contemplaba Fernández Feo, y por eso no instala la iglesia principal en el Corozal, porque era una zona muy escarpada, y se viene a esta zona, que era una zona un poco más plana, a las riberas del río San Pedro, y ahí instala la parroquia. Escuchándole hablar, cronista, me imagino un sitio mágico. Sí. A las riberas de un río limpio, con una vegetación espectacular, con las aves que todavía caracterizan nuestra región. Correcto, y con lo que Antonio Trujillo llama la piel de cielo, la neblina. ¡Qué bella! Era un espacio enneblinado, con una vegetación muy tupida. Entonces, allí Fernández Feo instala la parroquia, pero no lo hace de inmediato. Él gana la parroquia, él hace concurso en el 78, se inicia en el 78, y es hasta 1790 cuando se instala la iglesia San Felipe Neri, donde la conocemos hoy. Al frente estaba la Plaza Mayor y a los alrededores estaban como las casas principales. De las familias, pues. Las casas las casas de mayor desarrollo, la parte comercial, los poderes públicos, y hacia las zonas laterales se encontraban el resto de la familia. ¿Y por qué es importante esto? Justamente porque en esa zona de mayor acceso, de mayor capacidad de producción y de mayor capacidad de comercialización es donde las hermanas Báez comienzan a producir el tequeño 100 y tantos años después. Ahora fíjate que en el libro precisamente nuestro autor asegura que existe un vínculo entre la memoria y el patrimonio relacionado con el tequeño. Claro, porque ¿qué es exactamente la memoria? La memoria es hablando de memoria colectiva, todos aquellos elementos que recordamos en conjunto. O sea, yo tengo memoria, yo tengo recuerdos.
esos recuerdos suelen ser ajustados a mis dinámicas locales. Yo a veces puedo recordar algo hoy y mañana, por diversas circunstancias, puedo recordarlo de otra manera. O puedo recordarlo con otra sensación. O darle otro valor también. O darle otro valor. Dependiendo de cómo se muevan las culturas en un momento determinado. El patrimonio son los elementos físicos que permanecen de esa memoria. Cuando hablo de elementos físicos no estoy hablando porque hay patrimonio material e inmaterial, estoy hablando de elementos concretos que me permiten vincular mi memoria con la tierra, con la realidad, con los procesos. Puede ser un edificio, puede ser una pintura, pero puede ser también una muestra culinaria que permanece en el tiempo. El hecho que otras personas de otros países si hubiesen querido abrogar la génesis, el nacimiento del tequeño, de alguna manera hizo que un movimiento exponencial para lograr el valor de esa pieza culinaria. ¿Eso impulsó la cosa? Mira, no sé, porque es que yo creo que el tequeño tiene su fama ya de hace años. Yo creo que, mira, del tequeño se ha escrito mucho. En una de las maravillas de los encuentros gratos de esta investigación, por ejemplo, es ver textos como Pedro Chacín, no sé si ustedes llegaron a conocer a este humorista, escritor venezolano, que tenía una columna que se llama El Manual del Levante en la revista dominical de Última Noticias. Él escribía sobre el tequeño. Así, nosotros tenemos una vinculación muy, muy interesante con el tequeño. ¿Comiste mucho tequeño? Como mucho tequeño. Con la investigación, no, yo digo porque te puedo ir a investigar también, no hay problema. No, bueno. ¿Cómo nos gusta un tequeño? Sí. Bueno, entonces, en el marco de eso, para nosotros ha sido muy importante. ¿Qué pasa? Que hay una dimensión política que nosotros tenemos que reconocer. Más allá de que tú te ubiques en un lado u otro, que no es la intención de discutirlo en este momento, es que hay una dimensión política que sobrepasa a los partidos y sobrepasa eso, y es el interés por desmontar nuestra memoria o por reconocer nuestra memoria. En ese ámbito podemos ver, por ejemplo, cómo hay una campaña para desmontar nuestra identidad a través de elementos concretos. Uno, por ejemplo, es una película de una gran productora internacional que dice que la arepa es de Colombia. Y no, la arepa es cumanagota. Es parte de nuestra cultura del maíz. Tiene que ver además con nuestra identidad técnica, con la producción del udare, que era parte de la producción de la yuca. Es decir, hay una serie de elementos allí que confluyen, para decirlo. Asimismo, cuando otros se abrogan la identidad del tequeño, no están queriendo desmontar a nosotros como sujetos, están queriendo demostrar nuestra identidad. Y entonces, allí es importante que nosotros hagamos ese reconocimiento. Sabe, profesor, que escuchándole hablar y haciendo esta reflexión, también tenemos, juro que reflexionar con relación a lo que significan en este momento en el mundo las tecnologías de la información. Y es que precisamente la generación de contenidos es crucial en este momento para informar y dar a conocer. ¿Por qué? Porque una información que tenga muchísimo movimiento, como usted decía, pues muchísimos likes, muchísima interacción, puede convertirse en la verdad y dejar la verdad verdadera, como diríamos en términos procesales, fuera del juego. Es correcto. Entonces es un reto grande que tienen los cronistas en estos tiempos, las autoridades que tengan pues esa función, no solamente ejecutiva sino política, de implantar casualmente la información, de darle a conocer inclusive a los jóvenes en la escuela, la gente que de repente esas historias se están quedando atrás. Correcto. Mucha gente no sabrá que aquí hubo un ferrocarril que llegaba aquí a los Altos Mirandinos. O sea, yo creo que hay ciertos aspectos. No conocieron el hospital policlínico, No. que fue un centro fundamental de nacimiento y de desarrollo de esta región. Y así por decir, creo que la historia y el conocimiento de la historia es fundamental y están ustedes llamados a utilizar todas las herramientas posibles, que son poderosísimas en este momento, para llevar ese, por lo menos que esté allí, puesto en la jugada. Correcto. Sí, es correcto. Fíjate, para dar ejemplo a lo que tú estás diciendo,
Los Teques fue uno de los principales centros de investigación, sí, para hablar de la historia de la salud, fue uno de los principales centros de investigación sobre los males del pecho en Venezuela y en Latinoamérica. El padre Cabrera. El padre Cabrera. Para nosotros es cotidiano y nosotros lo vemos y decimos, bueno, sí, el padre Cabrera, el padre Cabrera. Pues ese hospital no existe. Existe la infraestructura. Y el CDI que está al lado se logró, además, hace 3 años. Hay un CDI ahí. El CDI, sí, el CDI que está al lado, hace unos 4 años aproximadamente, cuando se estaba haciendo la reestructuración, se hizo una campaña, porque se le iba a poner otro nombre, se hizo una campaña para que el CDI llevara el nombre de Padre Cabrera. Y entonces, bueno, las autoridades aprobaron eso. Y en este momento el CDI se llama Padre Cabrera en homenaje al Hospital Padre Cabrera, que a su vez es homenaje al primer hospital de investigación sobre los males del pecho que había creado el padre Hilario Cabrera y la madre María de San José. Imagínate que por cierto está, aquí hay una sede importantísima, un colegio de las hermanas Agustinas Recoleta, Correcto. De la madre María de San José, que ha sido formadora de generaciones acá a nivel educativo y bueno, y otros temas que ellas manejan realmente. Mira, se nos ha hecho corto, quisiera comprometer a nuestro cronista a que vuelva para seguir hablando de estos espacios. Me parece que un tema sensible podría ser la historia de las instituciones de salud, que tú lo has tocado. Puede ser. Podríamos hacer un programa de eso y ojalá que tengamos pues la agenda, que podamos disponer de tu valiosa agenda para comentar eso en otras oportunidades. Felicidades a todos los tequeños por este aniversario, que aunque sea de elevación parroquial, bueno, lo tomamos como un momento de alegría y podemos ir a celebrar con tequeños, rellenos no solamente de queso, sino de guayaba y otros dulces, ¿verdad? Que sí, son hay varios, de chocolate tipos, también. Sí, de Tus palabras tipos. para despedirte, Manuel. Gracias. Primero, en principio, agradecer por la invitación y segundo, pedirle a todas las personas que nos ven que, bueno, que se sientan orgullosos del espacio en el que viven. Los Teques no solamente un espacio agradable, grato, sino que además tiene unas posibilidades enormes para la creación y para la construcción de ese patrimonio que esperan nuestras chamas y nuestros chamos, que esperamos todos nosotros para sentirnos parte de nuestra identidad, para sentirnos parte de esta tierra que es la que construye nuestra identidad, nuestra relación con nuestra cultura como ciudadanos, como venezolanos y sobre todo como tequeñas y tequeños, en este caso, como huaycaipureñas y huaycaipureños, con una historia que nos define, una historia milenaria que nos define y a la cual podemos defender con orgullo, con entusiasmo y con mucha dignidad. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Manuel Almeida Rodríguez, cronista de la ciudad de Los Teques, del municipio de Huaycaipuro, y nosotros nos despedimos comentándoles que en realidad cuando llegan los tequeños se genera una especie de alegría. Y bueno, más de uno ha perseguido la bandeja tequeño. Quien no haya perseguido la bandeja tequeño no sabe lo que es eso. O que nunca sentarse al lado donde la saca. Pues. Wow, sí, demasiado lindo. De verdad que muchísimas gracias, Manuel. A la orden por esta, siempre. Interesantísima conversación. A ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos una vez más acompañarles a través de la pantalla de Mira TV, a nombre de nuestra productora general, nuestra queridísima Aleimar Almeida, nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Deisy Oropesa. Nos despedimos, hasta la próxima.